El título del sermón hoy día es La transformación. La transformación. Y les invito a que abramos en Colosenses, pasaje que hemos visto muchas veces, pero que va muy de la mano de lo que acabamos de escuchar en Proverbios, en Salmos. Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a leer del versículo 9 al 14 y después vamos a profundizar del 12 al 14. Esta es justamente la oración que cité cuando estábamos hablando en Proverbios. Es una oración que está haciendo, en este caso, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, es como que el Señor estuviera guiándonos a esta oración. Esto es algo que debiéramos rogar, pedir, justamente como lo estábamos haciendo, como lo hizo nuestro hermano Renato en la oración que hizo esta mañana. Leamos entonces del 9 al 14. Le quiero pedir a mi hermana Isabel que nos lea primero el versículo 9. Después le quiero pedir a mi hermana Fanny que nos lea el 10 y el 11. Y Reina el 12 al 14. Por favor, hermana Isabel. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Oremos, hermano. Bendito y glorioso Padre, hemos abierto nuevamente tu palabra, tus escrituras, y en esta mañana te rogamos y te suplicamos, como también lo pedía nuestro hermano Renato, en el nombre de Jesús, que por favor tú nos seas ahora guiando, enseñando, seas abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que tu luz nos sea llenando con la verdad que vamos a escuchar, que va a ser exhortada, que va a ser expuesta para que podamos digerirla y seamos nutridos con esta maravillosa verdad para la gloria y la honra de tu santo nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado, hermanos, nosotros escuchamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Romanos capítulo 3 del 23 al 25, donde Él declara que Él es justo, que Dios es justo. ¿Y por qué es justo? Porque Él envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Y vimos en detalle esa palabra propiciación, que es muy extraña, que ya no se usa en el español. Pero no vamos a entrar a ver eso ahora, pero es una verdad que a nosotros nos debe conmover hasta lo más profundo. Eso que hizo Dios, que envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados, fue algo tan horrible y espantoso, que solo si nosotros verdaderamente lo internalizamos, lo entendemos, lo meditamos y lo reflexionamos, vamos a ser verdaderamente capaces de adorar en espíritu y en verdad. ¿Se fijan? Si no lo hacemos, entonces nuestra adoración no es en verdad, es solamente una adoración espiritual. Hoy quiero complementar eso que escuchamos el domingo pasado, que declaró nuestro buen pastor ahí en Romanos, con este texto, con un texto breve que tenemos aquí hoy día,
pero que nos va a llevar a reflexionar en algo sumamente importante. Y quiero leerlo de nuevo. Hermano Michelson, ¿nos puede leer de nuevo a Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14? Escúchenlo bien, léanlo en su Biblia. Tengan la Biblia abierta, sigan la lectura con nuestro hermano Michelson, por favor. Amén, en el nombre de Jesús. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Gracias, hermano Michelson. Hemos citado este texto en varios estudios, sermones a lo largo del tiempo, ya que contiene una verdad que es absolutamente extraordinaria. Hay una verdad aquí que es extraordinaria y que de igual manera que en Romanos, en el capítulo 3, lo que vimos el domingo pasado, debiéramos comprender en toda su envergadura. Hermanos, si ustedes se fijan, aquí, en este texto que hemos leído, del 12 al 14, hay tres cosas que necesitamos profundizar. Tres cosas. Primero, hay un mandamiento explícito. ¿Cuál es? Con gozo, dando gracias al Padre. Después, hay un motivo, el motivo principal. ¿Cuál es el motivo? Que nos hizo aptos. Y después están los hechos divinos, lo que Dios hizo. Participar de la herencia, librado de la potestad, trasladado al reino, tenemos redención. Pero veamos estas tres cosas en detalle. Vamos a verlas cada una. Primero, dice el mandamiento explícito. Con gozo, dando gracias al Padre. Ese es el mandamiento explícito que nos deja en esta oración. Ojo, es una oración, pero hay un mandamiento explícito. Si se fijan bien, este mandamiento se compone a su vez de tres cosas. Es como si nosotros dijéramos, es un mandamiento con tres mandamientos en sí mismo. ¿Por qué? Porque dice tres cosas. Primero dice con gozo, después dice dando gracias y después dice al Padre. En otras palabras, el cómo debemos hacer el mandamiento, el qué debemos hacer en este mandamiento y el quién lo debe recibir. Veamos primero el cómo debemos obedecer este mandamiento. Parte diciendo entonces con gozo, con gozo. En la mañana citábamos justamente, cuando hablamos de gozo, tenemos que entender que no es felicidad y alegría que el mundo busca, sino que es lo que el Señor dijo. ¿Y se acuerdan lo que citamos en Juan 15? El Señor dijo, para que mi gozo esté en vosotros, mi gozo, dice el Señor, esté en vosotros, para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, no se puede cumplir el gozo verdadero, el gozo que Dios quiere, no el gozo del mundo, el gozo de Dios. No se puede cumplir si el gozo de Cristo no está en nosotros. Pongan atención a eso. Para que mi gozo esté en vosotros y entonces vuestro gozo sea cumplido. Gozo, hermanos, recuerden que no se trata de felicidad ni de alegría. Y ese es un problema que muchas veces la gente, y hay muchos cánticos que hablan de la felicidad y de la alegría, pero visto desde el mundo, que es otra cosa que el ser humano busca por naturaleza. Nosotros queremos divertirnos, ser felices, tener alegría, pero Dios no está preocupado de eso. Dios está preocupado de que nosotros tengamos un gozo que es un gozo que viene de Él. Y ese es un gozo que nos ayuda cuando las cosas están mal en nuestra vida, que nosotros tengamos la fuerza de poder seguir adelante. Pero no con una sonrisa,
sino que adentro yo tengo una certeza, yo sé que me está ayudando, yo sé que el Señor va conmigo, aunque el mundo se está cayendo delante de mí o tengo problemas físicos, dolores en el cuerpo y no puedo más, pero yo adentro sé, mi espíritu sabe, mi alma sabe que Él está conmigo y Él me va a ayudar a pasar por esto. Veamos ahora la segunda parte, el qué debemos guardar. ¿Qué es lo que dice el Señor que debemos hacer acá? Dando gracias, con gozo dando gracias, no simplemente gracias. Eso es un tema muy central en lo que hemos estado predicando y estudiando, que todo en nuestra vida ahora gira en torno a la gratitud. Por eso quiero ver este texto, por eso cuando uno entiende que Dios envió a su Hijo en propiciación, esa palabra rara, entonces uno empieza a tener gratitud. La gratitud ahora no es porque tengo comida, porque tengo ropa, porque me va bien, tengo trabajo, etc. Eso está bien, eso es el diario vivir. Y Dios dice, den gracias en todo, sí, está bien. Pero hay otra gratitud que debe ser más profunda, que es esa de que Dios hizo algo en mi vida que cambió todo, y lo cambió para siempre. Y se nos olvida, nosotros estamos muy enfocados en dar gracias solamente por el bienestar aquí en la tierra. Eso sí, somos maravillosos para decir gracias por el sol, gracias por esto, por lo otro, gracias a Dios. Sí, perfecto. Está bien, no digo que no hay que hacerlo, pero se nos olvida el motivo por el cual yo ahora quiero obedecer. ¿Por qué quiero alabar? ¿Por qué quiero venir al culto? ¿Por qué quiero estudiar la palabra? Por gratitud por lo que Él hizo. Porque la otra gratitud, lamentablemente, es de la boca para afuera y lo hace el mundo también. Los inconversos también dan gracias a Dios. Ahí muchas veces está esa costumbre. Nosotros tenemos una costumbre. Hablamos con la gente y la gente dice, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y ahí está ese gracias que repetimos muy fácilmente, pero que en el fondo no tiene ninguna importancia, es una costumbre, está en nuestro vocabulario. Pero ¿vives tú agradecido de Dios porque Él derramó su sangre? Porque Él vino al mundo sin tener ninguna necesidad de venir al mundo, pero Él vino y más encima envió lo más preciado de Él, su Hijo, lo más amado de Él, lo principal de Dios, lo envió. Y lo vimos en el sermón del domingo pasado, que fue espantoso lo que hicimos nosotros con Él. Gratitud. Cuidado con eso de yo le doy gracias a Dios. La gente, todos le dan gracias a Dios, hasta los ateos le dan gracias a Dios. No se conformen con eso, sino que piensen en la verdadera gratitud, esa que te debe humillar, esa que te debe hacer sentir mal por tu pecado. Y el tercero, en este puro mandamiento, con gozo dando gracias, ¿pero a quién? Miren, dice específicamente, al Padre, no a Cristo, no a Jesucristo, al Padre. Y aquí es donde muchos a veces en las oraciones y en la forma de ser parte del cristianismo, todos le dicen gracias Señor. Pero, momento, ¿por qué le estás dando gracias al Señor? ¿Por qué no le das gracias al Padre? Porque hay veces que hay que darle gracias al Padre y otras veces gracias al Señor. Sí, y la palabra nos enseña la diferencia entre uno y el otro. Ahora, ¿son dos distintos? No, sabemos que no. Sabemos que es el mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios. Si hablo a Jesucristo, estoy hablando al Padre y estoy hablando al Espíritu Santo. Si le hablo al Padre, estoy hablando al Espíritu Santo y estoy hablando a Cristo al mismo tiempo. Es lo mismo, yo sé. Pero resulta que en la Escritura todo tiene un orden. Está establecido el orden.
Jesús no hacía las cosas como Él quería. Él hacía exactamente lo que escuchaba y veía al Padre hacer. Nunca hacía lo que Él quería. El Espíritu Santo, Él lo dice claramente, va a venir al mundo a hacer ¿qué cosa? A tomar de Cristo todo lo que es de Cristo y dar, no del Padre, lo va a tomar de Cristo. Y Jesús lo dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. No dice, tomará lo de mi Padre y os lo hará saber. Dijo, no, va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Pero cuando Cristo estaba acá, Él dijo, yo tomo del Padre y os lo hago saber. Ese es el orden. Hay un orden. Y nosotros tenemos que aprender ese orden, hermano. Tenemos que aprender a ordenarnos en nuestra vida con nuestro bendito Dios. Es al Padre. ¿Y por qué es al Padre? ¿Por qué es tan específico al Padre en este caso? Por lo que dice aquí. Ahora continuemos con el segundo punto. Este era el primer punto que habíamos visto nosotros. Y ahora vamos al segundo punto. El primero era el mandamiento y el segundo punto que habíamos establecido es el motivo principal por qué debo guardar ese mandamiento. ¿Cuál es el motivo principal? Como continúa diciendo en este mismo versículo 12, dice, porque nos hizo aptos. ¿Sí? Nuevamente una palabra que nosotros no usamos mucho. Nos hizo aptos. Esta, amados, es una de las tantas cosas que yo le aseguro que ustedes le preguntan a cualquier cristiano allá afuera y le dicen, ¿tú sabes que Dios nos hizo aptos? Y te van a quedar mirando como... Tal vez se acuerden que lo escucharon por ahí en alguna parte, porque esta palabra solamente aparece aquí. No aparece en el resto del Nuevo Testamento, o se traduce del griego en distintas formas, pero es siempre la misma palabra. Pero aquí dice, porque nos hizo aptos. Y muy pocos se han sentado a reflexionar sobre esto. Esta es una verdad, hermanos amados, que es tan maravillosa, pero tan maravillosa, que vamos a desglosarla y a exponerla para que la podamos ver. En otras palabras, cuando tú lees esto, que dice que nos hizo aptos, significa que nosotros éramos ineptos. Si ahora somos aptos, es porque antes éramos ineptos. Y la palabra ineptos significa que no servíamos para nada, literalmente. Eso es lo que está diciendo. Pero uno no lee eso. Uno dice, Dios me hizo apto. Ya. Y sigo leyendo. Pero cuando ahora tú te detienes y dice que me hizo apto, significa que yo antes no era apto o era inepto. No servía, era incapaz, éramos incompetentes, éramos ineficaces. Ahora, ¿en qué sentido está hablando? No está hablando, hermanos amados, para construir casas, manejar autos, preparar comida, criar niños. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando en el sentido de la vida, de vivir la vida. Éramos completamente incapaces, incompetentes, ineficaces, éramos ineptos. Pero aquí dice que nos hizo aptos. En el pasado, nos hizo, cuando nos salvó, nos hizo aptos, nos hizo capaces, idóneos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento pasó que cambió? Ahí, como decía el título, la transformación. ¿Cuándo se produjo la transformación? Porque la transformación sucedió así, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nacimos de nuevo. Y se acuerdan que el Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, se lo dijo claramente, capítulo 3 de Juan se lo dijo, ¿se acuerdan? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús dijo eso, se lo dijo a Nicodemo, que era, ¿se acuerdan? Un fariseo que se la sabía toda.
y le dijo a él que tenía que nacer de nuevo. ¿Y qué le pasó a Nicodemo? Pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo? Quedó como, wow, ¿qué estás diciendo, maestro? ¿Qué estás diciendo, Señor? ¿No es cierto? Bueno, pero eso significa que nosotros tuvimos que nacer de nuevo. ¿Por qué tuvimos que nacer de nuevo? Porque estábamos muertos. Muertos. Espiritualmente estábamos muertos. ¿Y por qué dice la palabra? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Teníamos que nacer de nuevo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió este nacimiento nuevo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué dice Juan también, capítulo 1? Tuvimos que ser engendrados por Dios. Como dice ahí en el versículo 12 al 13, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos. Fuimos hechos. No éramos hijos de Dios. Éramos hijos del diablo. Sí, éramos todos hijos del diablo. Todos. Y fuimos hechos hijos de Dios. Y dice ahí que no es por voluntad de hombre, no de sangre, sino por Dios. Fuimos engendrados por Dios Padre. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando fuimos engendrados por Dios Padre? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda el texto que habla de cuando Dios Padre nos engendra? ¿Ah? Ezequiel, bien hermana, muy bien. Ezequiel 36. Busquen por favor Ezequiel 36 del 25 al 27. Por favor, busquen ese texto. Ese es el texto por excelencia que nos enseña ese momento en que nacimos de nuevo espiritualmente. Que fue algo que nuestro Padre Celestial hizo en nosotros y es absolutamente sorprendente. Y esto, hermanos amados, fue como lo que pasó que nos hizo aptos. Aquí Él nos hizo aptos. Miren lo que tuvo que hacer Dios Padre en nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 36 del 25 al 27. Primero dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Ahí está, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Luego dice, os daré, es Dios hablando. Él nos va a dar a nosotros, ¿qué cosa? Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo, minúscula, espíritu nuevo. Dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y luego en el 27 agrega finalmente, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, gracias a que Dios nos limpió, gracias a que nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo y puso su espíritu en nosotros, nosotros ahora podemos funcionar correctamente en la vida espiritual como hijos de Dios. Nacimos de nuevo y es como que algo cambió dentro de nosotros que no lo podemos ver, no lo podemos sentir, no sabemos, nadie lo nota, pero sucedió, ahí está escrito. Eso hizo Dios. Ahora nos hizo aptos. ¿Para qué? Así como un pájaro es apto para volar. Un pescado no puede volar. Un pescado puede nadar. ¿Ya? Nosotros no podemos volar, pero un pájaro es apto para volar. Un pescado puede nadar debajo del agua y no tiene que salir a respirar. ¿Ya? Nosotros no podemos nadar debajo del agua. ¿Ya? Nos ahogamos. Nosotros no podemos volar. Sin embargo, los cristianos ahora son aptos, todos nosotros somos aptos para tres cosas. Somos aptos para cambiar, somos aptos para ser sanados y somos aptos para arrepentirnos. Tres cosas. Piensen.
Pero para eso tenemos que hacer uso de aquellas cosas que el Señor nos dio. Y Él dice en su palabra claramente, si ustedes no tienen que buscar, pero en primera de Juan capítulo 5, 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, escuche bien, y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento, pasado, ya es algo que nos dio. Nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para conocer a Cristo, al verdadero. En 2 de Corintios también dice que Dios, Padre, nos sacó de las tinieblas y resplandeció en nosotros, resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, a nosotros algo pasó dentro de nosotros cuando nacimos de nuevo, que ahora somos capaces de comprender, de cambiar, Recuerden, ¿cómo vamos a ser transformados nosotros? ¿Quién se acuerda cómo vamos a ser transformados? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y podemos cambiar, sí, porque Él dice que nos dio entendimiento, que nos dio conocimiento. Dios lo hizo. Así que ningún cristiano puede decir, no, pero es que yo no entiendo. No entiendes porque tú no quieres entender, porque tú no te quieres esforzar. Pero no puede ser que no entiendas porque entonces Dios mintió. Y dice claramente que Él nos ha dado entendimiento para conocer a Cristo, al verdadero, a la verdad. Y más encima resplandeció, abrió nuestros ojos del entendimiento y podemos entender. Pero también nos dio otra cosa importante, muy importante. En 2 de Timoteo, capítulo 2, 25, dice que Dios les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento no es como el del mundo. El mundo se arrepienta cada rato. Nosotros también, muchas veces cuando hacemos algo y alguien nos dice, pero ¿cómo pudiste? No, me arrepiento, perdóname, me arrepiento. Pero ese no es arrepentirse. Eso es me siento mal. Me da vergüenza lo que dije, lo que hice. Te pido perdón, me arrepiento. Pero ese no es el arrepentimiento que habla Dios. Dios habla de arrepentirse cuando yo antes hacía algo siempre y ahora no quiero hacerlo más y tengo que pedirle ayuda para que Él me dé a mí arrepentimiento. En 2 de Corintios 7:9 también dice que fuimos contristados. Pero ¿para qué fuimos contristados? Para arrepentimiento. Pero arrepentimiento que cambio, dejo de hacer lo que hacía antes, dejo de hablar como hablaba antes, dejo de pensar, buscar lo que buscaba antes y ahora me vuelvo a Dios, me empiezo a negar a mí mismo. Porque el otro arrepentimiento, el que hace el mundo, es un arrepentimiento de vergüenza o de conveniencia. Decirle a la otra persona, yo me arrepiento, perdóname, me arrepiento. Pero eso porque a mí me conviene. Pero este arrepentimiento es el verdadero arrepentimiento que solo Dios nos tiene que dar. Aptos, ahora somos aptos. Eso de que el Señor haya hecho este cambio en nosotros y más encima nos dio todas estas posibilidades y su espíritu, como dice al final, ahí en el versículo 27 que leímos recién en Ezequiel, que Él puso su espíritu para que nosotros andemos en sus estatutos. Los estatutos son las reglas. Y guardemos sus preceptos. ¿Qué son los preceptos? Los mandamientos. Y los pongamos por obra. Él nos dio toda la capacidad para que lo podamos hacer. No significa que lo vamos a hacer. Eso depende de nosotros. Pero lo podemos hacer. Y los hizo aptos. ¿Para qué? Una pregunta, ¿para qué? ¿Para que seamos obedientes nomás? No. Nos hizo aptos para que podamos obedecer, pero como dijimos el tercer punto, los hechos divinos.
¿Se acuerdan? Aquí en el versículo 12 y 13, justamente se nos mencionan los hechos divinos. Dice, para participar de la herencia de los santos en luz. 1. 2. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. 3. Trasladado al reino de su amado Hijo. 4. Nos tenemos redención por su sangre. 5. Tenemos perdón de pecados. Si ustedes se fijan bien, esas 5 cosas que se mencionan ahí, en esos 2 versículos, ninguna está escrita en el futuro. No son promesas. No está escrito en el futuro. Está escrito en el presente o en el pasado. Es algo que Dios nos dio ahora o ya nos dio. Pero no es que a veces la gente dice, son promesas. No, nos hizo aptos, ya somos aptos. ¿Para qué? Para participar, no para participar en el futuro, sino que para participar de la herencia de los santos. Obviamente, una herencia no la vamos a recibir acá, sino que la vamos a recibir cuando estemos. Y como dijo, pero si ustedes van a Romanos, en Romanos dice que si somos hijos, Romanos capítulo 8, versículo 17, si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya somos. No es que vamos a ser un día, si nos portamos bien o si guardamos los mandamientos, no, ya somos. Que obviamente la herencia la vamos a recibir, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Esa es la herencia, ¿está bien? Con los santos en la luz, cuando estemos en la luz de Cristo. Pero después dice, el cual, y ahora viene en pasado, nos ha librado, pasado, de la potestad de las tinieblas. Nos libró, ya no somos cautivos de las tinieblas, no somos esclavos de las tinieblas. Esto es algo tan extraordinario, pero que tampoco somos capaces de comprender en su totalidad, porque no entendemos bien esto de las tinieblas. A veces la gente escucha la palabra tiniebla y se imagina oscuridad. En la noche, nos ha librado de la noche, nos ha librado de la oscuridad. No, hermano, no, es una comparación, es una forma metafórica de explicar. Pero las tinieblas son los engaños, las mentiras, las ideas del mundo, del humanismo, de la filosofía, de las tradiciones, de las religiones del mundo. De eso nos ha librado y nos libró, ya es pasado. Tú no eres esclavo de nada de eso. ¿Y cuándo entenderemos verdaderamente esto de que fuimos librados de las tinieblas? Cuando se cumpla en ti justamente lo que el Señor dice en su palabra. Él dijo vimos que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Cuando tu entendimiento se comienza a renovar, tú vas a notar que estás saliendo de las tinieblas y vas a ver la luz. Cuando conozcas la verdad, el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que la verdad es la luz. Cuando busques la sabiduría y la inteligencia espiritual, como dijo el Señor ahí en Proverbios, bienaventurado el que busca la sabiduría y la inteligencia espiritual. Todo esto, hermanos amados, está a nuestra disposición. Dios lo puso delante de nosotros. Nadie puede impedirte a ti tomar de eso. Nadie. Perdón, sí hay alguien que te lo puede impedir. Tú. Tú sí lo puedes impedir. Solo tenemos que ir y tomarlo. Después dijo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado. ¿Ya? Pasado. Ya sucedió. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya estamos, lo hemos dicho, la semana pasada también lo dijimos, estamos en el reino de Dios,
de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos. Si físicamente no lo notamos porque no sabemos dónde empieza, dónde termina el reino, pero ya estamos dentro de su reino. Nadie nos puede sacar del reino. Nuevamente, perdón, sí, nadie, si hay alguien, tú puedes salir del reino, sí. En desobediencia, buscar al mundo, puedes comportarte como el hijo pródigo, sí, y terminar comiendo con los cerdos, sí, eso lo puedes hacer. Y lamentablemente a veces lo hacemos. Pero nadie te puede sacar a ti, ni el diablo, ni las huestes celestiales, ni nadie te puede sacar del reino, porque tú le perteneces a Cristo. Y eso es una vez y para siempre. No hay forma que alguien te saque. Si tú quieres salir, bueno, pagarás las consecuencias. Luego dice, tenemos redención. Redención por su sangre. También lo vimos en el sermón del domingo pasado, hermanos. Esto es algo que nos debiéramos estar en el piso todo el día de guata en el piso. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Por esto. Fuimos redimidos. Redimidos. Fuimos comprados. Nosotros no entendemos porque ninguno de nosotros ha sido alguna vez esclavo. Verdadero esclavo, como en los tiempos antiguos. Esos esclavos que eran abusados todos los días, constantemente, y que lo único que sabían, que despertaban en la mañana cuando abrían los ojos, sabían que iban a sufrir. De ese momento de bajarse de la cama, iban a sufrir todo el día hasta el momento en que iban a caer muertos en la cama de nuevo, y así, todos los días. Esa era la vida de un esclavo. Y que ese esclavo de repente llegara a alguien y dice, lo compro. Y la persona paga un precio, lo compra al esclavo, y le dice ahora al esclavo, ok, eres libre. ¿Se imaginan lo que le pasa a ese esclavo? Que de repente le digan, ¿libre? Sí, puedes hacer lo que quieras, puedes vivir donde quieras, porque yo te compré, tú eres libre. Y eso hizo Cristo, nos compró. Amén. Pero nosotros no pensamos que somos esclavos, no. Nosotros queremos hacer lo que queremos. Yo puedo hacerlo, yo puedo ir donde quiera. No entendemos el problema del cual fuimos redimidos. Nosotros no lo entendemos. Entonces no le damos gracias al Señor. A lo más de repente en una oración, en el culto, gracias Señor. ¿De qué fuimos rescatados? ¿De qué fuimos liberados? ¿De qué fuimos salvados? Del yugo de Satanás. Primero que nada, Satanás pone un yugo sobre nosotros que tampoco no lo vemos, pero hace con nosotros lo que quiere. De la esclavitud de tu naturaleza humana. La carne a ti te tiene así. Hace lo que quiere contigo. El yo. Yo quiero, yo pienso, yo soy. Ese yo me tiene del cuello. De la atadura de la muerte espiritual. El mundo que no ha sido redimido, que no conoce a Cristo, que siguen viviendo allá afuera felices y contentos, y tienen plata, tienen casas gigantescas, aviones, yates, viajan por el mundo, son felices. Son esclavos de las ataduras de la muerte espiritual. Van al infierno, pero no tienen la menor idea y no están ni ahí con eso. Tú les dices, oye, pero tú te vas a ir al infierno. Tú estás loco. No saben. Y nos salvó, nos redimió. Para eso Cristo nos tuvo que comprar. Y nos tuvo que comprar con su sangre. No podía hacerlo, a pesar de que es Dios, y podía hacer cualquier milagro. Él no podía hacer eso. ¿Por qué? Como dice en Romanos capítulo 3, porque Él es justo. Y nos tenía que justificar. Y para eso Él tenía que venir, como dice, en propiciación. Para aplacar la ira de Dios. Tuvo que derramar su sangre. Y lo más maravilloso de todo es lo que dice al final. Tuvimos finalmente el perdón de nuestros pecados. Y eso, hermano, nuevamente es otro tema que entendemos con suerte el 1%. ¿Qué significa pecado?
Esto solo es posible cuando tú aprendes a entender, como lo dijimos también en el semana pasado, lo que significa pecado para Dios. Si tú no entiendes eso, entonces tú nunca vas a tener, no vas a entender la proporción, la dimensión que tiene un pecado. Si tú sigues viendo al pecado que tú cometes como algo terrible, como algo feo, como algo que está mal, entonces tienes un serio problema, porque eso no es un pecado. Un pecado es algo que te debiera producir náuseas, que te den ganas de vomitar, que te den ganas de... que te sientas como que tu cuerpo se está partiendo por dentro. Porque eso es lo que le pasa a Dios con el pecado. A Dios dice que Él vomita, Él abomina, Él aborrece el pecado, lo odia. Es algo que para Dios es terrible, ¿no? Por eso nada puede venir a la presencia de Dios si no es glorificado. Asco, te tiene que producir asco verdaderamente. Pero no nos pasa a nosotros. Nosotros cometemos un pecado y a lo más decimos, perdóname, Señor, pero es un perdóname. Por eso, hermanos, cuando uno lee este texto con gozo, dando gracias, ¿se fijan? Ahí cambia completamente. No sé si entienden un poco mejor ahora. ¿Por qué con gozo? Porque pasó algo en tu vida que tú no sabes qué pasó. Si tú no lo lees, si tú no lo estudias, si tú no haces lo que hicimos recién y lo abres un poco y te pones a pensar un poco más, tú no te das cuenta que pasó algo en tu vida que no lo podía hacer ni siquiera Dios por magia, por milagro. Te tuvo que suceder algo tan terrible, tan horrible, tan pavoroso, como lo que hizo Dios Padre con su Hijo amado. Enviarlo al mundo para que nosotros, criaturas perversas, absolutamente hijos del diablo, lo tomáramos y lo matásemos en la cruz. Tú y yo lo matamos en la cruz. No piensen en los judíos ni en los romanos. Sí, ellos lo hicieron, pero ellos nos representan a nosotros. Por eso, hermanos amados, cuando hay que detenerse de repente, y cuando uno lee esto con gozo, dando gracias. ¿Por qué con gozo? Por lo que hizo. Me hizo apto. Yo ahora puedo creer. No, es imposible. Era imposible para el mundo. No puede creer en Jesucristo. Yo ahora puedo creer en Él. Pero más encima soy heredero junto con Cristo. Soy coheredero con Cristo. Fui librado de la potestad de las tinieblas. Hoy día estoy en el reino del Señor Jesucristo. No es un mandamiento solamente den gracias a Dios, porque eso estamos tan acostumbrados que ya no nos damos ni cuenta cuando lo hacemos. Nos sentamos a la mesa, gracias Señor, listo, comemos. Llegamos a la casa de un viaje, gracias Señor porque llegamos bien. Sí, todo gracias, está bien. Pero, ojo, de repente, ¿por qué no parar y en la oración privada, cuando tú estás solo delante del Señor, y darle gracias? Empieza a darle gracias. Aquí tienes una lista. 5 cosas para que tú pienses y le des gracias. Pero no gracias así, Señor, solamente te doy gracias para que tú veas que yo soy bueno y te doy gracias. No, con gozo. Con gozo, tiene que ser algo que verdaderamente me doy cuenta. ¡Uy, Señor! No puedo creer que tú me hiciste apto, que tú me sacaste de las tinieblas, que tú me pusiste en el reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Pero gracias, así. ¡Oh, bendito! Cuando cantamos, por eso, cuando uno canta, tiene que estar pensando en lo que canta, porque todo eso habla de esto. Amén. Amén. Entonces no es un simple cantar y repetir canciones, sino que hay algo de cierto en esas canciones. Eso es lo que el Señor nos trata de decir acá, en esta oración. Oremos. Oh bendito Padre amado,
Bendito Señor, tu palabra. Cuando verdaderamente hacemos este ejercicio de una exposición de tu palabra, entonces las cosas verdaderamente toman otra proporción, otra dimensión, y te damos gracias, oh Dios amado, por ayudarnos a abrir nuestro entendimiento y dejar que esta verdad penetre en nosotros y verdaderamente nos mueva, nos conmueva a humillarnos y agradecerte, pero con gozo y verdadero gozo, porque cierto, amado Dios, hay cosas que a veces nosotros las leemos tan superficialmente y no nos damos cuenta lo que tú estás diciendo. La verdad que tú estás declarando, que nos debiera, maravillar, dejar completamente estupefactos delante de ti. Gracias, oh Dios amado, por esto, por esta mañana, por esta palabra tuya. Que lleve fruto, deseamos que lleve fruto, verdadero fruto de gozo delante de ti, con regocijo, verdadero regocijo por lo que tú eres y por lo que tú has hecho, estás haciendo y también harás en el futuro. Bendito sea tu santo nombre. Cristo Jesús, oramos, oh Dios. Amén. Cantemos, alabemos a nuestro bendito Dios. Perdóname, Señor, he fallado. Perdóname, Jesús, he caído. Las cosas de la vida me han tentado y un pozo oscuro he conocido. Ahora pido sanes mis heridas, ahora te anhelo en mi vida. Dame tu perdón, Padre Celestial, porque el pecado a mí me acecha día a día. Presencia llena hoy mi ser. Padre amado, no te alejes de mi vida. Ahora vuelvo a ti, entregándote mi ser, porque sin ti no encuentro la salida. Perdóname, Señor, he fallado. Perdóname, Jesús, he caído. Las cosas de la vida me han tentado y un pozo oscuro he conocido. Ahora pido sanes mis heridas, ahora te anhelo en mi vida. Dame tu perdón, Padre Celestial, porque sin ti